Te habla Esther Morales de la profematemática.com. Esta es la segunda parte del video de introducción a la estadística. En el video anterior culminamos con la definición de población, muestra y censo y vimos un ejemplo. Ahora, es muy importante obtener datos muestrales. Es decir, si no puedo trabajar con toda la población y me toca definir una muestra, esos datos deben ser representativos de la población, y para ello generalmente se utiliza un proceso de selección aleatorio. Si los datos no se reúnen de forma adecuada, entonces será inútil que podamos hacer un análisis estadístico y podamos sacar características de esa población. Existen diferentes tipos de datos dependiendo de lo que representan. Vamos a comenzar esta segunda parte con los tipos de datos. Tenemos dos dependiendo de lo que representa: el parámetro y el estadístico. El parámetro es una medición numérica que describe algunas características de una población completa y generalmente utilizamos letras griegas para identificar esa medición. El estadístico, por el contrario, es una medición numérica que describe algunas características de una muestra y generalmente utilizamos letras del alfabeto español para poder hacer su representación. Veamos un ejemplo de cómo sería un tipo de dato parámetro o cómo lo puedo identificar y cómo puedo identificar un tipo de dato estadístico. Parámetro. El 45% de los alumnos de la universidad son hombres. Vamos a ver ahora el estadístico. Los alumnos hombres de la universidad menores de 20 años son el 15%. ¿Sí? Repito, estadístico es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Yo, de los alumnos de los hombres, ¿verdad? En este ejemplo, los alumnos de los hombres de la universidad menores de 20 años son el 15%. Es decir, que de los alumnos hombres yo estoy tomando exclusivamente aquellos que son menores de 20 años. Estoy tomando una muestra de esa, en ese caso sería mi población, los alumnos hombres. En el parámetro, en el ejemplo anterior, de todos los alumnos de la universidad, o sea que la población es los alumnos de la universidad, el 45%, ¿verdad? Estamos dando un número de la población. Bien, vamos a continuar con los datos, aquellos datos que lo que representan puede ser un número o puede ser una cualidad, una etiqueta o una palabra, ¿no? Esos son los datos que llamaremos cuantitativos y los cualitativos. Los cuantitativos consisten en números que representan mediciones o conteos de elementos. Por ejemplo, la estatura, el peso, la edad. Los cualitativos también se pueden decir atributos. Se dividen en diferentes categorías que se distinguen por alguna característica no numérica. Por ejemplo, el género. O sea, yo hago distinciones en los tipos de datos cualitativos. Yo puedo hacer una clasificación, puedo hacer una distinción. Los datos cuantitativos, ¿verdad? Generalmente tienen unidades y vamos a ver que yo puedo hacer una clasificación de esos datos cuantitativos. Cuantitativos consiste en números que representan mediciones o conteos de elementos. Puedo tener una unidad asociada a ese dato y lo voy a dividir en dos, o puedo tener una clasificación de esos elementos cuantitativos que son los datos discretos y los datos continuos. Los discretos resultan cuando el número de posibles valores es un número que se puede contar. 1, 2, 3, 4. Algo que se pueda contar, que sea finito. Ahora, los continuos resultan de un infinito posibles valores que pueden asociarse a puntos de alguna escala. Es decir, aquellos valores que
Por ejemplo, entre 2 y 3 hay infinidad de números. 2,1, 2,2, 2,25, 2,275, ¿verdad? Esos son datos continuos. Veamos un ejemplo, ¿verdad?, de un dato discreto y un dato continuo para terminar esta segunda parte de esta introducción a la estadística. Dato discreto: la cantidad de alumnos en un aula. ¿Verdad? Yo los puedo contar y comienzo con el alumno 1, terminé con el alumno 25. Dato continuo: la estatura de los alumnos del aula, ¿verdad? Porque yo puedo tener estaturas como 65,3, 62,42, ¿verdad? 1,72 m o 172 centímetros, dependiendo cómo lo esté midiendo, ¿verdad? Bien, entonces aquí termino la segunda parte. La idea es que no puedas revisar exactamente lo que tengas, lo que quieras, y no sea un proceso muy largo. Puedas tomar ahorita un descanso, puedas devolver el video. Nos vemos en la última parte, tercera y última parte, en esta serie de videos de introducción a la estadística. Te habló Esther Morales de la profematemática.com. Nos vemos en la tercera parte.